Hola, vamos a entrarle de lleno a este análisis. Hoy vamos a trazar un camino verdaderamente fascinante, que va desde una de las crisis históricas más profundas a nivel mundial, directo hasta el pasillo de la sala de servidores moderna. Porque, piensa en un momento, es una locura darnos cuenta de cómo ideas filosóficas que nacieron en épocas de desesperación absoluta siguen operando de forma súper silenciosa en la psicología de nuestro trabajo diario, especialmente si hablamos del mundo de la tecnología. Y para entender esto, fíjense en esta línea del tiempo. Lo que resulta impactante es cómo esa oscura profecía que hizo Nietzsche por allá en la década de 1880 literalmente se materializó. Hablamos de las dos guerras mundiales, el despliegue de la bomba atómica y los horrores del Holocausto. Todo esto destrozó por completo la fe que la humanidad tenía en el progreso. De la noche a la mañana el objetivo pasó a ser simplemente sobrevivir en un mundo que, de pronto, se sentía totalmente vacío, sin Dios y sin ningún tipo de sentido. Como resultado de esa crisis ocurre una fractura. Es como si la filosofía se hubiera divorciado en dos grandes familias que casi no se dirigen la palabra hasta el día de hoy. Por un lado, tenemos a la escuela continental europea, impulsada por esta inmensa angustia y enfocada en la existencia, la política y el arte. Y por el otro, en contraste total, está la escuela analítica del Reino Unido y Estados Unidos, guiada puramente por la lógica matemática y la estructura del lenguaje. De hecho, quienes trabajan con bases de datos o programación superestructurada suelen gravitar de forma natural hacia esta segunda rama. Pero para entender cómo llegamos a la modernidad, primero tenemos que atravesar esa angustia europea. Y eso nos lleva a la sección 1. París, años 40. El nacimiento del existencialismo. Imagínense el panorama. Una ciudad de posguerra, un vacío moral gigantesco en la sociedad. Y justo ahí, Jean-Paul Sartre lanza una tesis que le da la vuelta a todo. La existencia precede a la esencia. Es sin duda la frase más icónica de todo el movimiento. Pero para agarrarle el peso real a estas palabras, tenemos que desglosar exactamente qué significan en el mundo físico. Hagamos una comparación súper sencilla. Piensen en un cuchillo. Primero, a alguien se le ocurre la idea, el propósito o la esencia de crear algo que sirva para cortar. Y luego va y lo fabrica, ¿verdad? El cuchillo tiene un propósito claro desde antes de existir. Pero con los seres humanos pasa todo lo contrario. Si quitamos la idea de un diseñador cósmico, significa que nadie nos pensó antes de nacer. Simplemente aparecemos en el mundo, completamente en blanco, sin un propósito predefinido y, desde luego, sin un manual de instrucciones bajo el brazo. El resultado de caer en cuenta de esto es lo que llamamos libertad radical. Es el hecho, francamente aterrador, de que somos 100% responsables de definir nuestra propia esencia a través de lo que hacemos. Ya no se vale culpar a la genética, a la sociedad o al destino. Básicamente, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y claro, enfrentarse a esta libertad absoluta genera una angustia tremenda. O como le decían en esa época, náusea. Entonces, ¿qué hacemos para no sentir esa náusea abrumadora? Bueno, a menudo caemos en lo que este análisis define como mala fe. Es, en pocas palabras, hacernos trampas solitos, una mentira psicológica donde fingimos que somos objetos fijos con un destino inalterable. Todo esto simplemente para huir de la inmensa responsabilidad que conlleva tener que elegir nuestro propio camino todos los días. Sartre notó esto a la perfección un día, observando a la gente en un café parisino. Vio a un mesero que se movía de una forma súper exagerada, casi como un robot. Llevaba la bandeja con una rigidez total, inclinándose demasiado. Básicamente estaba actuando el papel de mesero. Al hacer esto, el hombre estaba negando por completo su libertad inherente de renunciar al día siguiente para irse a pintar, a escribir o a viajar por el mundo. Fingía que ser mesero era su naturaleza inmutable, solo para sentirse seguro. Pasemos a la sección 2. Albert Camus y el absurdo. Albert Camus decidió llevar todo este pavor existencial un paso más allá, hacia el cosmos, y lo bautizó como el absurdo. Es esa tensión aplastante, esa contradicción gigante entre nosotros, los humanos, buscando desesperadamente un gran porqué para nuestra existencia, y el universo que simplemente nos responde con un silencio frío y absoluto. Cero respuestas. Para ilustrar esta angustia, Camus rescató el mito de Sísifo, ya saben, la historia de este tipo condenado por los dioses a empujar una roca enorme hasta la cima de una montaña, solo para ver cómo la piedra rueda cuesta abajo una vez que llega arriba. Y tiene que volver a empezar, por toda la eternidad. Es la metáfora perfecta de nuestro bucle cotidiano. Trabajar, comer, dormir, de lunes a viernes, sin que parezca haber una gran meta cósmica al final del túnel. Pero ojo aquí, porque viene el giro.
La rebelión máxima contra este universo silencioso es, como dice esta cita tan poderosa, imaginar a Sísifo feliz. Ante una vida que parece un ciclo interminable, la respuesta no es tirarse al drama, sino la rebelión pura. Es decidir vivir con pasión absoluta y encontrar el gusto en el esfuerzo mismo, incluso sabiendo que no hay un sentido divino detrás de todo. Lo que nos lleva a la sección 3, el diagnóstico existencial, el programador de COBOL. Ahora, vamos a aterrizar todo esto en el mundo real, en las oficinas de hoy. Analicemos las condiciones de este caso en específico. Un desarrollador senior que lleva 20 años en la misma empresa manteniendo código legacy en COBOL. Sus justificaciones son que tiene encima el peso de una hipoteca, que de plano se siente demasiado viejo para aprender cosas como inteligencia artificial o nuevos frameworks, y se aferra a una identidad profesional súper rígida diciendo, yo soy solo un programador de backend. Esto es lo que soy. Así que la pregunta del millón en este análisis es la siguiente. Viendo estas excusas de cerca, ¿acaso estamos frente a un caso claro de mala fe? Bueno, si le aplicamos la estricta lógica de Sartre, la respuesta es un rotundo sí. Usar esa etiqueta fija de programador backend como un escudo para no enfrentarse al riesgo aterrador de aprender algo nuevo es una negación de libertad de manual. Es exactamente la misma actitud del mesero en el café parisino. Prefiere actuar como si su destino estuviera escrito en piedra para no lidiar con la angustia de reinventar su carrera. Pero a ver, seamos justos. Llegamos a la sección 4, la crítica estructuralista y la síntesis. Para que este análisis sea objetivo, tenemos que equilibrar un poco las cosas. Esta tabla es el clímax de nuestro recorrido. Por un lado, tenemos a Sartre exigiéndonos libertad total, cero excusas. Por el otro, está la visión de Marx que nos recuerda que las condiciones económicas y materiales sí que dictan nuestra realidad. Y justo en medio de estas dos posturas, el filósofo Maurice Merleau-Ponty nos regala una síntesis brillante, la libertad situada. Básicamente nos dice que la libertad no flota en el vacío, sino que existe dentro de un contexto muy, muy real. Y esto es clave, porque nos deja clarísimo que aunque trabajemos bajo estructuras económicas súper brutales, donde sabemos que la industria tecnológica puede hacer a un lado a la gente solo por su edad, la responsabilidad individual sigue ahí. Aún conservamos una libertad situada. Tenemos la capacidad de capacitarnos, de tomar decisiones difíciles y de adaptarnos, jugando con la realidad del sistema, pero usando nuestra propia voluntad para salir adelante. Y así llegamos al final de este viaje. Listos para cruzar el Canal de la Mancha y adentrarnos próximamente en la lógica pura de la filosofía analítica. Pero la verdadera pregunta que nos deja esta síntesis no tiene nada que ver con la historia, sino con nuestra próxima jornada laboral. La próxima vez que nos sentemos frente al monitor, ¿estamos escribiendo con libertad nuestra propia esencia? ¿O de plano solo estamos ejecutando en automático el código legacy de alguien más?